Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sigamos con nuestro devocional en el libro de los Hebreos, capítulo 12. Vamos a orar. Padre, en este día queremos pedirte tu gracia, Señor. Nosotros, y realmente, Señor, viene la situación a nuestra vida, pues usted nos dijo que en este mundo tendríamos las aflicciones, pero que no temiéramos, que tú venciste al mundo y que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permítenos, Padre, el poder voltear a ver con los ojos espirituales, Señor, a tu palabra y encontrar en la palabra el consuelo y descanso que necesitamos. Te pedimos tu gracia para este devocional, en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a leer Hebreos capítulo 12 desde el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y cita a partir del versículo 16. Primero nos dice: miremos con cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura en nuestro corazón, seamos contaminados nosotros y hasta muchos. Cuando en nuestro corazón brota la raíz de la amargura, y como plantar una semilla y después da el fruto. Cuando en nuestro corazón se planta una amargura, trae fruto, para uno mismo, para los demás. Y en el versículo 16 cita el caso de Esaú. Dice: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Cita el caso de Esaú. Nosotros sabemos, en Génesis habla de Esaú y de Jacob. Cuando Rebeca, su madre, estaba embarazada, Dios le dio una promesa. ¿Qué promesa? Que el mayor serviría al menor. Entonces esto era como contrario, porque siempre y el primogénito es quien tiene como y la bendición. Pero en caso de Rebeca, Dios le dijo a Rebeca que el mayor servirá al menor, que el menor será quien tenga la bendición. Es Jacob. Por eso cuando nacen y Jacob y Esaú, y dice que el padre Isaac prefería a Esaú porque Esaú era fuerte, pero Jacob era débil. Entonces, y cuando ya está a punto de morir Isaac, y Isaac manda a llamar a Esaú y le dice que traiga, que salga y que vaya y que case un animal, porque y que le prepare un guisado,
porque lo va a bendecir porque ya va a morir. Pero Rebeca estuvo escuchando cuando Esaú recibió esta indicación de su padre Isaac. Esaú salió a cazar. Pero rápido Rebeca fue con Jacob. ¿Y qué le dijo a Jacob? Ve y toma uno de los corderos, uno de los del ganado que están ahí de la misma casa, y tráelo. Yo voy a cocinar algo para tu padre y tú se lo vas a llevar para que tu padre te bendiga. Porque Isaac dice que ya no veía muy bien. Entonces, Jacob no entiende. No, mamá, pero eso es ser burlador. Eso es querer engañar a mi padre. En vez de recibir bendición, voy a recibir la maldición. Y Rebeca le dice, sea tu maldición sobre mí. Así finalmente es como trae Jacob este ganado y su mamá hace un guiso y disfrazan a Jacob de Esaú, porque Esaú era velludo. Entonces le ponen pelos de animal y le ponen la ropa de Esaú. Y Jacob va y se presenta delante de Isaac. Isaac, creyendo que era Esaú, bendice a Jacob. Y hay mucha profundidad, porque ya la voluntad de Dios era que el mayor sirviera al menor, el menor recibiera la bendición. Esto ya estaba como establecido por Dios, pero después Dios estableció cómo se desarrolló todo esto. Entonces Jacob estaba cocinando y un potaje, un plato de las lentejas. Vino Esaú de cazar, de la obra, y le dice a Jacob que le dé un plato de comida. Y Jacob le dice, te daré, pero véndeme tu primogenitura. Y Esaú que dice, yo para qué quiero mi primogenitura. Y así él vende su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué nos plasma la Biblia? Él menospreciaba la gracia de ser el primogénito. ¿A mí para qué me sirve ser el primogénito? ¿A mí para qué me sirve esto? Lo que yo tengo es hambre. Aunque ya era una voluntad de Dios, Dios desarrolla en la Biblia cómo Esaú menospreció la primogenitura. Nosotros menospreciamos a Jesucristo. Aquí habla la Biblia, mire, el versículo 17, Esaú, después de que desechó la primogenitura, procuró el arrepentimiento con lágrimas, pero ya no había marcha atrás. Jacob ya había recibido la bendición. Jesucristo fue muerto por todos nosotros, esa es la gracia de Dios. Todos nosotros nos revestimos de Cristo y así nos presentamos delante de Dios, con las ropas del Cordero. Somos blancos como la nieve, no por nosotros, sino nos vestimos de Jesús. Entonces, ¿cuál es el menosprecio? No creer la palabra de Jesús, no creer el sacrificio de Jesús. En cambio, querer llegar al Padre por las obras de la ley. Por eso dice el versículo 18, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Habla de un monte. ¿Qué monte? ¿Dónde Moisés recibió la ley? Cuando en el libro de Éxodo nosotros encontramos y que Moisés subió a recibir la ley, temblaba y se oía todo lo que dice aquí, el sonido como de trompeta, gran oscuridad y tinieblas. Cuando Dios dio la ley, todos estaban espantados. Aun si se acercara a un animal al monte, alguna bestia, tenía que morir. ¿Qué es la ley? Algo tan pesado que no podemos soportar, la ley. Querer llegar a Dios por cumplir la ley. No nos hemos acercado a ese monte, fue lo que explicó todo Hebreos. Dice el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares y de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba de la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Nosotros no nos hemos acercado al monte de la ley, hermanos. Si fuéramos juzgados por la ley, ni tú ni yo tendríamos que estar vivos en este momento. ¿Desde cuándo tendríamos que haber muerto? Cuando Moisés bajó con las tablas del monte y cuando el pueblo adoraba al becerro de oro y Moisés rompía las tablas. Porque si somos juzgados por la ley, ninguno puede alcanzar la vida eterna, la gracia. Porque la ley no es gracia, la ley es cumples o no cumples. Pero Jesucristo es gracia. Aunque tú no cumples, yo te salvo. Como la mujer adúltera, ¿qué hizo? ¿En qué momento hizo oración para pedir la salvación? ¿En qué momento pidió perdón? En ningún momento. Jesucristo por su gracia le salvó. A la mujer sirofenicia, ¿verdad? En muchos casos, al paralítico de Betesda, al paralítico que bajaron y por el techo. ¿Cuándo ellos oraron? ¿Cuándo ellos mostraron una buena obra? Nunca, solo recibían la gracia. Jesucristo acercándose les daba la gracia. Por eso nosotros no nos hemos acercado a la ley. La ley nos condena y la ley nos muestra nuestro pecado y la ley nos muestra nuestra debilidad. Pero Jesucristo acercándose es la manifestación del amor hacia con nosotros. Yo te salvé. Yo morí por ti. Yo ya derramé mi sangre por ti. Yo ya quité el pecado del mundo. Yo ya te justifiqué, como dice el versículo 23. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Por Jesús. Por eso nosotros confiadamente al trono de la gracia podemos acercarnos. ¿Quién es el que rechaza la gracia? El que no acepta a Jesús. Aún este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En nuestra boca decimos Jesús perdonó el pecado, pero en mi corazón me sigo sintiendo condenado. Solo en la boca, pero en el corazón está cargado. Él menosprecia. Él pisotea la sangre de Cristo en la cual ha sido santificado, dice. Ha sido santificado. Pero ¿qué dice? Soy pecador. Yo tengo pecado. Yo soy pecador. Es el que menosprecia y pisotea la sangre de Cristo en la cual ha sido santificado. La gracia es algo que no mereces, algo que no merecemos, pero recibimos. Eso es lo que hizo Jesucristo con la mujer adúltera. Es lo que hizo con nosotros. Merecíamos el infierno. Pero Jesús nos salvó, nos da el cielo, la vida eterna. Por eso, ¿qué es rechazar la gracia de Dios? Es rechazar a Jesús, su sacrificio, su santificación que Él nos dio. No hay santificación progresiva, una santificación hecha una vez y para siempre. De ahí en más estamos con la esperanza de que esto corruptible sea vestido de incorruptible. Como dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. En esta vida, conectando con Jesús, podemos vivir gloriosamente. Y en la vida eterna recibiremos el nuevo cuerpo. Por eso no rechacemos la gracia de Dios. Y termina diciendo el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuál reino inconmovible? La vida eterna. Ya lo recibimos, no lo ganamos, lo recibimos de Jesús. Así que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Jesús sanaba 10 leprosos. Se iban 10 leprosos, solo regresaba uno. Y Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? Solo vino uno. A veces no dimensionamos la gran bendición que el Señor hizo con nosotros al salvarnos. Por eso dice, habiendo recibido un gran reino inconmovible. ¿Tú ya recibiste ese reino inconmovible? ¿Has recibido la vida eterna? ¿Has sido libertado de tus pecados? ¿Has sido salvado? ¿Sí?
¿Y dónde está tu gratitud? Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Nosotros no servimos por imposición ni por obligación. No nos hemos acercado al monte que no se puede palpar. Nosotros no servimos por obligación, sino por el amor que fue derramado en nuestros corazones. Es lo que nos inspira, por eso nosotros servimos, por el amor de Jesucristo, por la gratitud de haber sido salvados, libertados, justos, santos y perfectos. Es la gloria de Dios. Hasta aquí quiero compartir, que vamos a orar para terminar. Padre Dios, Señor, nosotros y muchas veces somos ciegos, teniendo la gracia delante de ti, como un joven se acercaba y te decía: ¿qué haré para tener la vida eterna? Teniendo delante mismo al que le daba la vida eterna, él quería seguir haciendo algo para tener la vida eterna. Señor, y gracias porque nos revelaste que nosotros no podemos hacer nada. No podemos vender todos nuestros bienes y dárselo a los pobres. Nosotros no podemos amar al prójimo como a nosotros mismos, hasta un punto. Tú eres el que amó a su prójimo como a sí mismo. Tú eres el buen samaritano, tú eres el buen pastor. Nosotros, como dice Romanos capítulo 10, somos un rebelde pueblo, un pueblo rebelde y contradictor, pero siempre extendiste tus manos hacia nosotros. Aunque nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, tú cargaste nuestro pecado y así fuiste inmolado en una cruz. Gracias, Señor. Dejamos todo en tu mano, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sirvamos al Evangelio, hermanos, por la gratitud, por el amor derramado en nuestros corazones. Nos vemos, muchas gracias.